Bien, buenas tardes. Hoy vamos a hablar entonces de la bolilla 12, control de calidad. En esta bolilla está incluida las buenas prácticas de manufactura y lo que a ustedes les interesa, el sistema HACCP en plantas procesadoras de alimentos. Hablar de calidad hoy en día se dice que es una estrategia competitiva, porque si no tenemos calidad y calidad certificada a nivel mundial, nuestros productos alimenticios no llegarán a esos mercados. La gestión de la calidad supone siempre una cultura de excelencia y ese enfoque siempre debe estar pensándose en el cliente. Incorpora así la rutina a lo que se llama mejora continua de los procesos. Es decir, que si nosotros tenemos implementado un sistema de gestión de calidad, la mejora continua debe estar presente. Eso significa que continuamente estamos revisando los procesos para ver si hay que modificar algo de modo tal de mejorar el sistema. Así, la ISO 8402 define a la calidad como la totalidad de los aspectos y características de un producto que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades reales, explícitas o implícitas. Es decir, la calidad es lo que quiere el cliente y que quede satisfecho con lo que lleva. Bien, cuando hablamos de los alimentos, hablamos también de niveles de calidad, la calidad comercial y la calidad sanitaria. Como ven ustedes, acá hay un certificado de una empresa citrícola de Tucumán, donde tiene implementado el sistema que vamos a ver ahora, el sistema HACCP, porque esta empresa comercializa productos con el exterior, entonces para ellos es una exigencia que sus productos estén certificados con este sistema de calidad. Los sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria lo podemos dividir en tres grandes grupos: las llamadas buenas prácticas de manufactura, que ya vieron, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, o POES o SSOP, y el HACCP o análisis de peligros y puntos críticos de control. Esta diapositiva también ya la vieron en buenas prácticas de manufactura, simplemente para recordarle que el sistema de gestión de la calidad SGC engloba tanto a las HACCP, a las BPM, a las buenas prácticas agrícolas. El manejo integrado de plagas se llevará a cabo tanto en la producción primaria de esos alimentos, o sea, cosechando, por ejemplo, una frutilla, o quizás en la faena de un animal. Las buenas prácticas de manufactura ya en el proceso de elaboración y los procesos operativos de sanitización o de saneamiento están dentro de las buenas prácticas de manufactura y también del HACCP. La capacitación de manipuladores, que ya sabemos que es obligatoria, la legislación lo establece en su artículo 21. Bien, simplemente recordar qué son las BPM. Las buenas prácticas de manufactura son entonces los procedimientos mínimos necesarios para lograr alimentos inocuos, saludables y sanos. Esas buenas prácticas de manufactura van de lo que se llama desde el campo a la mesa, o sea, desde la producción primaria hasta el plato del consumidor. Por supuesto que cuando hablamos de la cadena agroalimentaria, vean ustedes, empezamos en la granja, la planta procesadora de los alimentos, el expendio, todo eso influye sobre el consumidor. Cualquier alteración de alguno de estos sectores puede traer aparejados problemas al consumidor. Entonces voy a hablar ahora del sistema HACCP, que significa análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿Cuál es el origen de este sistema? Este sistema nace o aparece en la década del 60, cuando el hombre llega a la luna, ¿verdad? Entonces, entre una compañía de alimentos, Pillsbury, el ejército de los Estados Unidos, la NASA, hacen o pretenden, ¿no es cierto?, elaborar alimentos con cero defecto para aquellas personas que vayan en ese viaje espacial. De hecho, ustedes tienen un video donde se muestra qué pasaría
si ocurre una ETA, una enfermedad transmitida por alimento, en el espacio. Bien, a partir de la década del 70, la FDA recomienda este sistema HACCP en las plantas de conservas de baja acidez. Ya voy a explicar por qué es importante para este tipo de alimento. A partir de 1985 ya es adoptado, pero facultativamente, por muchos fabricantes de alimentos y por el gobierno de los Estados Unidos. Yo les puse acá una escala de pH. Habíamos dicho que era importante para aquellos alimentos de baja acidez. Más vale que a esta altura nosotros todos saben que de 0 a 7 es ácido, de 7 a 14 alcalino. Entonces, el pH de 4,6 se llama un punto de control. Por arriba de esto se dice alimentos de baja acidez. Por debajo de esto, alimentos de alta acidez. ¿Y por qué habíamos dicho que era adoptado o recomendado para aquellas conservas de baja acidez? Por una bacteria que es Clostridium botulinum. Clostridium botulinum tiene una alta tasa de letalidad, es decir, lleva a la muerte a las personas. Uno de los parámetros, de los puntos a considerar, es su pH. Saben también que Clostridium botulinum es anaerobio, entonces, colocado en esas conservas, y si no tiene una buena cantidad de vinagre, que es la que va a lograr bajar ese pH puede ser peligroso. Por arriba de 4,6, entonces, ¿cómo nos aseguramos que esa bacteria no va a crecer y elaborar su toxina, que es una neurotoxina? Entonces, por eso es que se adopta fácilmente rápidamente para esos productos, de modo tal de asegurar que no van a ocasionar una ETA. Bueno, hablando específicamente, ¿qué es el HACCP? El HACCP es un sistema que garantiza que los alimentos que se van a producir con este sistema son inocuos. Es decir, la columna vertebral del sistema significa alimentos inocuos. Y dice acá que este sistema tiene fundamento científico. Alguien me hizo esta pregunta: ¿qué significa tener fundamento científico? Que todo lo que vemos acá no es simplemente lo que nosotros queremos, lo que se nos ocurre. Es porque hay un respaldo científico. ¿Por qué Salmonella crece a qué temperatura, a qué pH y permite desarrollarse en ese alimento? Eso está documentado por científicos. Y todo lo que ustedes vean durante este sistema tiene respaldo científico. Entonces, podemos definir que es un enfoque sistemático que permite identificar peligros, ya vamos a ver qué significa esto, que afectan la inocuidad de los alimentos y además establecen medidas preventivas para controlarlo. Alguien, cuando veo a esta persona, me acuerdo que dijo una vez, es pensar lo que me puede suceder para que no me suceda. O sea, actuar preventivamente para evitar que me ocurra, sobre todo una ETA. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema HACCP y el sistema tradicional? En los dos hablamos de alimentos seguros. Vean ustedes, el sistema HACCP identifica y controla los peligros. O sea, actuamos preventivamente. Lo acabo de decir, ¿verdad? En cambio, el sistema tradicional hace una inspección y análisis ya del producto terminado. O sea, hablamos de que se hace un análisis retrospectivo. En esta torta les quiero significar esto. Supongamos esta torta hecha con merengue, ¿no es cierto? Quizás un merengue crudo, donde la bacteria Salmonella, que es la bacteria estrella y que por epidemiología sabemos que ocasiona brote de ETA, si esto ocurriese en un sistema tradicional, la persona consumió y aparece enferma. Una vez que se produce la enfermedad, empezamos a pensar cómo estuvo hecho ese merengue, estaba bien la cocción, hubo una contaminación cruzada, en qué sector, en qué parte de la producción ocurrió el error. En cambio, cuando hablamos de un HACCP, vamos a tomar todas las medidas preventivas, vamos a evaluar todos los peligros que serían capaces de afectar a este tipo de alimento, con ese pH, con esa actividad de agua, con todos los parámetros intrínsecos y extrínsecos, y así la persona no se va a enfermar.
Entonces, cuando hablamos de las ventajas y razones para el uso del HACCP, es, por un lado, traslada el esfuerzo del control de calidad retrospectivo a la garantía o aseguramiento preventivo de la calidad. Se aplica, ya hemos dicho, a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la materia prima hasta el plato, ¿verdad? Facilita la inspección por parte de las autoridades, porque si es un ente de contralor, llegará a esa fábrica, pedirá lo que tiene el manual HACCP, donde le demuestre que todo está bajo control, que se determinan puntos críticos, que se mantiene bajo control, y entonces es más fácil, ya no debo sacar muestra, me tienen que demostrar con eso que realmente están controlando las temperaturas, etcétera. Para el que elabora, comercializa, transporta, se reducen los reclamos porque no va a haber rechazo, no va a haber devoluciones. También promueve el comercio internacional porque ocasiona confianza y se complementa con otros sistemas como son las normas ISO, las ISO 9000. No son incompatibles y por supuesto su valor es inestimable para la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos, como había dicho hace un rato. La pregunta ¿es obligatorio en Argentina el sistema HACCP? Ya saben ustedes que las buenas prácticas de manufactura sí son obligatorias y están en nuestra legislación, la llamada 8096. Bien, en el año 2008 se modifica el artículo también, yo ya alguna vez les habíamos colocado una transparencia, donde dice que el Código Alimentario Argentino es dinámico, se modifica, y entonces a veces aparece ese bis, 1343 bis, donde dice que todo establecimiento que elabore alimentos en polvo para lactantes que requieran ser reconstituidos para su consumo, deben implementar el sistema HACCP. Es decir, que es en el único punto en que el Código Alimentario establece como obligación. A consecuencia de que en el año 2004 aparecen en Francia 3 lotes de una leche llamada Pregestemil, que esa leche estaba contaminada con una bacteria Enterobacter sakazaki. Y esa leche produjo la muerte de recién nacidos. Entonces, la única manera de controlar esos productos que muchas veces no podemos esterilizarlos, simplemente la leche hay que regar una agua tibia, tampoco muy caliente, ¿no es cierto? Entonces, la única manera de mantener eso bajo control es obligar a las empresas que implementen este sistema llamado HACCP. Ahora bien, supongamos que nuestra empresa tiene una política, una decisión gerencial, que es la política de inocuidad. Es necesario que el personal, todo, incluido el administrativo, el señor que hace la limpieza, el portero, estén capacitados en este sistema, porque el éxito va a depender de todos ellos. Como prerequisitos, vean ustedes, acá les habla de las BPM y los POEs. Los POEs o proceso operativo estandarizado de sanitización, que se hace mucho hincapié en esto, porque toda empresa alimentaria sabemos que la limpieza, la desinfección son puntos clave. Y finalmente vamos a llegar a un sistema HACCP. Por ahí pueden encontrar que todo está en una escalera. El primer eslabón, el primer peldaño sería las BPM, los POE, para llegar finalmente a HACCP. Si queremos otra comparación, es imposible correr sin haber aprendido a caminar. Es imposible aplicar el HACCP si mi empresa no tiene instalado, documentado las buenas prácticas de manufactura y los POEs. ¿Cuál es la secuencia de aplicación de este sistema? Para eso existe el códex alimentario, el que nos va a dar entonces la secuencia de aplicación. Primero es formación de un equipo HACCP, descripción del producto, determinación del uso que se va a dar a ese producto, elaboración de un diagrama de un flujo y verificación de ese diagrama in situ. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. ¿Qué significa formar un equipo HACCP?
está representado por varios de los sectores de esa empresa. Lo importante es que todos los que forman parte tengan conocimiento sobre el proceso. O sea, si es una elaboración de dulce de leche, debo saber cómo se elabora ese dulce, cuáles son los ingredientes, cuál es su pH, cuál es su actividad de agua, qué equipos están formando qué equipos de la empresa están involucrados en ese proceso de elaboración. Debe ser multidisciplinario, representativo, tener un número de miembros adecuado. Ese equipo no va a ir a la dirección en una multitud a decirle todo lo que hay que hacer. Entonces, generalmente son alrededor de 6 personas. Y por supuesto que deben estar capacitados sobre todo en este sistema HACCP. En cuanto a descripción del producto, ¿cómo se va a llamar ese producto? ¿Cuál va a ser su denominación? ¿Cuál es la característica del alimento? ¿Cuál es su pH? ¿Cuál es su actividad de agua? ¿Cuál es el uso que se pretende dar de ese producto que estamos elaborando nosotros? ¿Cuál es su formulación? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿En qué tipo de envases va? ¿En envase de tetra, en bolsita, en paquetes? ¿Cuál es la vida útil? O sea, la fecha de vencimiento. ¿Qué aditivos tiene? ¿Qué materias primas tiene? ¿Qué vamos a colocar en el etiquetado? Ustedes justamente que ya han visto rotulado y saben, hay varias cosas que deben estar incluidas en el rótulo. En cuanto a la determinación del uso previsto, las características específicas de los diferentes grupos de población, o sea, ese producto, el que estamos elaborando, va a a la población en general, o pueden consumir los niños. Recuerden que hay un grupo, el llamado el grupo LAPI, que es lactante, anciano, parturienta e inmunocomprometida, que son aquellas personas de riesgo en la población. Se debe identificar también los puntos de venta y el control, o sea, en los puntos de venta se va a vender en un súper, se va a vender en una venta en la calle, y el control previsto durante la distribución. O sea, en un lugar, en un súper donde va a estar bajo frío o no. Entonces todo eso debe especificarse. Vean, acá les puse un ejemplo. El producto que estamos elaborando se llama champiñones enlatados. Las características son que tiene un pH de 4,8 a 6,5, es decir, de baja acidez, una actividad de 0,85, es decir, una humedad elevada. En cuanto al uso previsto, normalmente se calienta, pero también se puede utilizar sin calentar en ensaladas. El envasado es en latas herméticamente cerradas. En cuanto a la vida útil, es de más de 2 años. En cuanto a los puntos de venta, se puede vender en comercio, en restaurante, en empresa de catering. También pueden ser consumidos por grupos de alto riesgo. Las instrucciones dice conservar en refrigeración una vez abierto. Todo eso saben ustedes que debe estar indicado en el rótulo. Y durante la distribución, evitar golpes, humedad excesiva y temperaturas extremas. Luego decía que debíamos elaborar un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de las secuencias de actividades dentro de un proceso en un establecimiento. Eso lo pueden buscar en una disposición del ANMAT que lo define de esa manera. Hay una infinidad de flujogramas o diagramas de flujo, de procesos, de operaciones, según su forma, si es horizontal, si es vertical, si es panorámico, si es arquitectónico. Lo importante es que ese diagrama de flujo esté presente de modo tal que lo conozcamos todos. Bien. Debe cubrir toda la fase, debe ser suficientemente detallado, debe incluir ingredientes, secuencias de todos los pasos, el tiempo y la temperatura, condiciones de flujo para líquidos y sólidos, reciclados si es que hay de producto, información sobre los equipos, es decir, debe ser completo. Y luego verificar in situ. ¿Qué significa verificar in situ? Que también había preguntado dentro de los interrogatorios. Es ese equipo que estaba detrás, mejor dicho, que estaba sentado en una mesa y diagramaban cómo se elaboraba ese producto, debe trasladarse a la fábrica, en vivo, in situ, en el lugar,
y cotejar ese diagrama de flujo con la operación de elaboración. Supongamos que la muestra sea un jamón al horno. Cuando ustedes llegan se dan con que ese jamón ya salió del horno y queda enfriándose. Entonces, esa etapa, enfriamiento, ¿está en el diagrama que se lo diseñó o no está? Entonces, asegurar que es exacto y completo, revisar todas las fases y enmendarlo si fuera necesario. Hay que agregar esa etapa que no la habíamos puesto en el papel. Supongamos acá tienen un flujograma de elaboración de ensalada de frutas frescas. El proceso, pueden encontrar toda esta leyenda, se elabora a partir de frutas frescas seleccionadas, agua potable, polvo deshidratado para preparar jugo y azúcar envasada. La fruta es lavada, se escurre, se pela, se corta y se vuelve a lavar. Por otra parte, se prepara el jugo a base de agua y polvo. Esta leyenda es mucho más llevadera si nosotros hacemos un diagrama de flujo de esta manera, donde va a ingresar la fruta pasa a la recepción, se hace la selección, el lavado, el escurrido, el pelado, el cortado, se hace un segundo lavado y por otro lado otros ingredientes que ingresan, el agua, el polvo, el azúcar. El agua y el polvo forman un jugo al cual se le agrega el azúcar y acá va a formar parte de la mezcla. Se conserva y está listo para el servicio. O sea, esto es un diagrama de flujo. Cuando hacen ustedes el HACCP, por favor se fijan, cuando hacen el diagrama de flujo, todo lo que es materia prima va en el primer renglón y después esos van a ir ingresando, depende de su tipo de producto el que estén elaborando. O sea, de la recepción puede ir al depósito, puede ir a la elaboración, a la conservación o almacenaje y finalmente el servicio, transporte y expendio, siempre en esta dirección. Una vez que ya hemos hecho el cotejo de esas 5 etapas hasta que hemos verificado in situ, es necesario ahora ya aplicar los 7 principios. El primer principio nos habla de análisis de peligros y medidas preventivas. El segundo principio, identificación de los PCC. Tercero, establecer límites críticos. Cuarto, el monitoreo. Quinto, acciones correctivas. Sexto, la verificación. Y el séptimo de los principios, los registros, que por algo está así moviéndose, porque debe ser documentado. Cuando habíamos hablado, cuando yo les dije hace un rato que facilita al ente fiscalizador que irá a la empresa y pedirá ese manual de HACCP, significa que ahí están guardados todos los registros, que ya le vamos a ir diciendo cuáles son esas cosas que van guardadas ahí, pero debe estar registrado. Hay un principio que dice solo lo que está escrito es verificable, si no es puro cuento. Es la manera de poner en evidencia que uno hace lo que dice que hace. El principio 1 entonces dice efectuar un análisis de peligro e identificar las medidas preventivas respectivas. Entonces es necesario definir peligro. ¿Qué es peligro? Un agente físico, químico o biológico que es capaz de causar un efecto adverso a la salud de las personas cuando esté presente en el alimento en niveles inaceptables. Riesgo es la estimación de la probabilidad, o sea, debemos estimar qué probabilidad tengo de que me ocurra ese peligro. Y la severidad es la variación de esas consecuencias, cuán peligroso, qué consecuencia me trae para la salud el ingerir ese alimento. Entonces vamos a recordar que existen peligros físicos, químicos y biológicos. ¿Eso qué sería? Si yo estoy consumiendo un sándwich y encuentro algo duro que sobresale acá, es un peligro físico. ¿Bien? Por ejemplo, acá retiran en el mercado lotes de remolachas enlatadas porque había un peligro biológico. O acá que encuentran una sustancia química. Allá en trozo, esto es un peligro químico, acá un peligro biológico, acá un peligro biológico. Acá, físico, no sé si dije bien.
Entonces podemos hacer un listado, vean ustedes toda la cantidad de peligro físico, encontrar cabellos, encontrar partículas, plástico, viruta, cerda, hueso, efectos personales, partículas de polea de la misma empresa, insectos y otros animales, metales y los eh, peligros químicos sería, por ejemplo, encontrar restos de limpiadores, desinfectantes, de cosméticos, de plaguicida, de alergeno, de sustancias tóxicas de marisco, antibióticos, hormonas, metales pesados, fertilizantes, y biológicos son los que generalmente se dan cuenta, como son bacterias, virus, mohos, parásitos, levaduras. Bien.